Buenas tardes a todos los oyentes de este canal. Vamos a seguir el tema de Gálatas, el cual empezamos en el Shabbat pasado y hoy estamos a marzo 5, 2022. Si quieren escuchar el primer tema de Gálatas, la carta a los Gálatas, vayan a mi canal y allí Regresando a Casa es el nombre del canal, Regresando a Casa. Vayan a esta página en YouTube y allí van a encontrar los videos que se han subido. El de Gálatas está una semana antes, un Shabbat antes, entonces pueden allí mirar, realmente escuchar más bien qué es lo que yo explico acerca de Gálatas. Y ahora vamos a continuar con el segundo. Bueno, continuamos con la carta, más bien es que no tengo temas así como separados, no los quiero separar porque si no termino en un tiempo determinado, tendría yo que editarlo de nuevo. Entonces, para no hacer eso, voy a continuar así, en donde me vaya quedando, voy a ir siguiendo con los versículos de la carta a los Gálatas, en este caso. Y por ahora, vamos a hablar de esto. Bueno, bienvenidos sean todos. Si les gusta, denle like. También suscríbanse para que este mensaje se pueda difundir a todas las naciones de habla hispana y que puedan escuchar, ¿verdad? Y ser también bendecidos con con esta palabra, con esta prédica, como le quieran llamar, estudio. Nosotros solamente vamos a hacer los estudios y ya. Depende de todas las personas que quieran escuchar o no quieran escuchar. Es decisión de cada quien. Yo solamente estoy haciendo la obra del Creador para honra y gloria de Él y que esto se pueda difundir. Bendito, porque Él nos ha puesto, ¿verdad?, en este ministerio a transmitir la Torah, la palabra, que sin más que decir, hay algo que sí, un versículo, ¿verdad?, que leí y que me gusta mucho. Voy a compartírselos, que es Isaías 48. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Así es, esta palabra va a permanecer por los siglos de los siglos y todos van a conocer el verdadero evangelio del cual se trata este tema. En cuanto lo he separado, ¿verdad? Esta carta a los Gálatas la he separado por 5 puntos. Estamos en el primero, el verdadero evangelio. El segundo va a ser quién está autorizado para transmitir la Torah. Este no es el caso ahora. Seguimos todavía con el primer punto, el verdadero evangelio. El tema de este estudio, pues, es Gálatas. Es importante hacer saber que se van a estar utilizando palabras en hebreo y también conceptos judíos, ya que nuestro Adón Yeshua fue judío. Los apóstoles fueron judíos. Nuevo Testamento escrito totalmente judío. Y sobre todo esta carta de Gálatas tiene mucho que ver con las cuestiones de los judíos, con los términos como judaizar, etc. Y ya sabemos que esta carta también tiene el propósito de responder muchas preguntas del porqué del mover de las cuestiones judías en algunas congregaciones que están estudiando las raíces hebreas de la fe cristiana. Dentro de esas diferentes denominaciones evangélicas protestantes, el concepto que se tiene de la carta de los Gálatas es de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto ya quedó claro en el tema anterior. Pero la pregunta era, ¿será ese el concepto más importante de la teología cristiana? De que somos justificados por fe, por la gracia, y que no es por obras, que no tenemos que hacer absolutamente nada, que toda la obra ya fue completada por Cristo, por tanto ya no tenemos que guardar los mandamientos de la ley de Moshe porque estamos bajo la gracia. Y ese es el fundamento donde descansa toda la teología cristiana. Ese es todo el fundamento que tienen. A lo largo de este estudio
vamos a conocer si es un fundamento sólido que está edificado sobre la roca o sobre la arena. Si es un fundamento que está pendiendo de un hilo. Y al final tendremos la capacidad de comprender esta carta como nunca antes. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Qué es lo que ha producido este entendimiento de la teología cristiana acerca de la ley de Moshe? Acerca de la gracia, acerca de la fe. ¿Cuál es el resultado de ese entendimiento? Y el resultado ha sido siglos de separación, siglos de rechazo, incluso siglos de muerte por parte de la cristiandad hacia el pueblo judío. Crímenes contra todo lo que se tiene que ver con la ley de Moshe. Rechazo automático. Veremos si esa teología es el entendimiento del apóstol Pablo. Si fue lo que el apóstol Pablo quiso transmitir. Si él en ese tiempo escuchara que se enseña que no estabas bajo la ley, sino bajo la gracia, que la salvación es por fe, que no hay que cumplir los mandamientos de la ley, que quien trata de cumplir los mandamientos de la ley está bajo maldición, que estamos bajo la gracia. Hay una pregunta que me surge a mí. ¿Qué haría el apóstol Pablo si estuviera sentado escuchando a un predicador diciendo esto? La teología cristiana que ha leído o que ha diseñado, más bien, porque es un diseño el que han hecho, de la carta, de todas las cartas de Pablo, todas las que le atribuyen, e incluso hasta las que no son de él, pues ellos dicen que son de Pablo, pero porque no han estudiado bien a Pablo, no lo han identificado con sus palabras. Cartas que están aquí en el Nuevo Testamento, no todas son de Pablo, mas se la atribuyen a él. Una de las cartas que se le atribuyen a él, las más famosas, Hebreos. Hebreos no la escribió él, mis amados. Se tiene todo en los archivos, está la información en donde claramente se puede ver que no la escribió él, fueron discípulos de él, personas que aprendieron Torah con él y que probablemente pues fueron parte, ¿verdad?, de los judíos, parte de lo que es judíos. No, ni siquiera eran gentiles, los gentiles aprendieron de los judíos más bien. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya les he dicho que todas las personas, la mayoría en su totalidad, eran judíos a los que se les predicó junto con los discípulos. Ese era el inicio del nuevo evangelio, del evangelio que se tenía que predicar a las naciones, a los gentiles, al pueblo de Israel. La teología que ellos tienen es una teología sistemática. También le puedes llamar teología protestante, teología católica. Y en esto nos vamos a basar hoy. Vamos a entender lo que la teología católica y teología cristiana dice. Para eso tuve que investigar, en un video me basé en cuanto a lo que se cree en el cristianismo. En esa carta a los Gálatas el apóstol Pablo responde las preguntas más apremiantes de las primeras iglesias. ¿Qué se necesita para ser salvo? Y también cómo se deben de relacionar los nuevos creyentes, en especial los creyentes gentiles, no judíos, con las leyes judías. Ellos dicen que la mayoría de los primeros seguidores de Jesús y los primeros líderes de la iglesia eran judíos. Ellos mismos lo dicen. Y claro, está en la historia, está en los libros de historia.
Proclamaban a Jesús como Mesías. Por su fe en Cristo batallaban con una doble identidad. Su herencia judía los impulsaba a seguir cumpliendo estrictamente con la ley mosaica. Eso es lo que dicen ellos. En cambio, su fe recién hallada en Cristo los invitaba a una libertad basada en el principio del amor. Ellos eran los que se preguntaban, ¿cómo los creyentes gentiles o no judíos podrían llegar a ser parte del reino de los cielos? Pablo les escribe para decirles que toda la promesa de salvación, que también exigía el esfuerzo humano, no tiene nada de salvación. Mientras escucha, observe cómo cualquier sistema de creencias que exige el esfuerzo humano de parte de sus seguidores para ser salvo es una negación de la obra consumada de la muerte y resurrección de Cristo. Esos sistemas de creencia tratan de mejorar el carácter de sus seguidores, pero solo el poder transformador del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, que es mal llamado Espíritu Santo, nos puede hacer mejores de lo que somos. Eso es lo que se dice en ese video. Si esto se lee, vemos que el énfasis de la teología cristiana es que cualquier doctrina que trata de enfatizar el esfuerzo humano es una negación de la gracia. Por eso hay partes de la carta de Gálatas que pareciera que fe y obediencia o fe y obras es algo medio contradictorio, o gracia y obras es algo contradictorio. Por eso cuando dice que cualquier sistema que trata de buscar el esfuerzo humano está negando la gracia. En ese estudio vamos a canalizar todo esto, vamos a saber si es así, porque ellos lo han planteado así. Y ya tenemos claro esto, de qué se trata el entendimiento en la teología cristiana. Según lo que yo les acabo de comentar del video que yo miré, otro de los temas también que vemos en esa teología es la relación de los gentiles con los judíos. O sea, ¿cómo los gentiles pueden ser salvos? Primero vamos a aclarar qué significa el término gentil. Pablo fue enviado a los gentiles. Los gentiles es un término para referirse a los extranjeros, ¿sí? A los que no son parte de la nación de Israel, a los que no son descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob. Cualquier persona que no sea descendiente de Abraham, Isaac y Jacob es considerada una persona gentil, una persona de entre las naciones. Tenemos dos tipos de personas. Ahora, si es así. Descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se les llama Israel. A los no descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se les llama gentiles o pueblos. Eso que nos quede bien claro para tener esos significados correctos y definiciones para saber a qué se está refiriendo, porque esta carta nos habla varias veces, va a usar esas palabras Pablo. Vamos a identificar antes que nada Pablo de qué está hablando en el momento que lo habla, en el momento que está escrito. Bueno, entonces nos quedamos en el 6 de Gálatas, en el estudio pasado. Vamos a continuar. Esto solo ha sido una introducción para que todos, ¿verdad?, estemos aquí en una misma página y pues no andemos fluctuando, ¿verdad?, para allá y para acá. Esto es una introducción que yo les he dado. Ahora sí vamos a continuar con Gálatas, esta carta. Por cierto, muy controversial, como ya lo han visto. Es muchísimo lo que tenemos
en estos solo 6 capítulos que tiene esta carta, el cual quizás pareciera aburrido, pero más que aburrido, interesante, porque vamos a dejar claro todo lo que realmente Pablo estaba enseñando en ese momento y a quienes estaba enseñando, ¿verdad? Entendemos que ¿qué es la iglesia? ¿Qué es lo que se entiende actualmente como iglesia? Entonces la propia escritura, como la semana pasada se los dije, nos contestó esa pregunta. Hechos 7:35-38. A este Moshe, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moshe es el que dijo a los hijos de Israel, profeta le levantará el Señor su Dios de entre ustedes, hermanos, como a mí, a él oirán. Este es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Palabras de Pablo en Hechos. Ahora aquí, miren, esa palabra que aparece como congregación ya sabemos que proviene del griego eclesia. ¿Y por qué entonces le cambian al traducir? No se puede cambiar la palabra a diferente manera. Eso ya te muestra de que de alguna manera el traductor está filtrando su doctrina, ¿sí? Como les dije, en la traducción y se pierde el mensaje original, o sea, no es consistente, en pocas palabras. Primera de Pedro 1:1, Pedro apóstol de Jesucristo, dice en la traducción Reina Valera, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Así Pedro les escribe a los expatriados de la dispersión de Galacia. ¿Quiénes eran los expatriados? Alguien que lo sacan de su patria es expatriado, para empezar. ¿Y dónde está? Disperso entre las naciones. ¿Cuándo sucedió eso? Conocemos que el rey David fue quien juntó a las 12 tribus de Israel. Fue él que se consolidó el reino de Israel. Fue él el que consolidó ese reino de Israel. Después de él vino su hijo Salomón, Shlomo. Y Dios prometió que si se mantenían fieles a su pacto, el reino iba a estar estable. Pero que si desobedecían el pacto, la consecuencia era que iba a ser dispersos entre las naciones. El rey Salomón sabemos que fue infiel al pacto. Se casó con 700 esposas, tuvo 300 concubinas, mujeres extranjeras que inclinaban su corazón a otros dioses, y Salomón se apartó. Eso ya lo sabemos. Muchos conocedores y que leen mucho la Torah conocen, ¿verdad?, la historia, es lo que les estoy hablando. Ahora también, cuando desde ahí parte todo, para identificar al pueblo de Israel y a los gentiles. Pero eso ya lo comenté en el Shabbat pasado, en el primer estudio de Gálatas, que es como tema el verdadero evangelio.
También hemos hablado de la profecía de Daniel, ¿sí? ¿Cuál es la cuarta bestia que se levantará después de las 3 anteriores? Porque habla de 4 bestias. Es muy fácil saberlo con un poco de historia. El imperio de Babilonia, el primero. El oso, que fue Persia. Leopardo, Alejandro Magno y Grecia. El imperio romano, el catolicismo. Imperio que más muerte y persecución ha traído al pueblo de Dios. ¿Y qué poder salió de Roma? Que tiene tanto poder que hizo guerra contra los santos. ¿Quiénes son los que han dado más muerte y persecuciones a todo el pueblo de Dios? ¿Quiénes son ellos? Son Roma, catolicismo. La reforma protestante, ¿de dónde ha salido? Del catolicismo salió la reforma protestante. Por eso se dicen como hermanos separados. Son lo mismo, creen en lo mismo. Son los mismos dogmas, la misma creencia. Solamente que no están sometidos a la autoridad del Papa, tampoco a las imágenes, ¿verdad?, que adoran el catolicismo. Pero también igual, el cristianismo también actualmente tiene sus propios papitas. De todas maneras, sus pastores. Entonces Daniel 7 es lo que nos dice esa profecía. Ya la vimos también en el estudio pasado. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como ya les aclaré, ¿cuál era el evangelio? En el diccionario Strong la palabra evangelio ya la analizamos. ¿Qué significa en griego? La G2098, que ahí aparece. También G2095. Que ya dijimos que es a good message, que es un buen mensaje. También es de gospel, evangelio también. Y esas son las definiciones que hay. Hay una, por ejemplo, Pablo no está diciendo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ese evangelio de Cristo. Vamos a poner atención en esa palabra, en esa definición. ¿Creen que en la actualidad eso está sucediendo? ¿O era solo en la época de Pablo? ¿O en la actualidad hay quien todavía está pervirtiendo el evangelio de Pablo? Con varios pasajes que vamos a leer, que hablan del evangelio para que nosotros, a través de la escritura, veamos qué es el evangelio. Mateo 4:23. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24:14 de Mateo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aquí, si te puedes dar cuenta, el prerequisito para que venga el fin, ¿cuál es? Que se predicara el evangelio. Ahora, de alguna manera el evangelio ya llegó a toda la tierra, en algún sentido, pero ahí habla de algo que sucederá en el momento que se predique el evangelio como debe de ser y luego vendrá el fin. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido del reino de Dios, se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahí está claro. ¿Qué es arrepentimiento? Palabra hebrea es teshuvah, que significa literalmente regresar. Entonces dice, regresen y crean en el evangelio. Entonces, ¿regresen a dónde, vas a decir? Pues depende a quién se le está diciendo. ¿Y a quién dijimos que le estaba siendo predicado el evangelio? Dijimos que recorría Galilea. ¿Quién vivía en Galilea? Vivían israelitas descendientes de las 10 tribus mezcladas con extranjeros. Principalmente porque Yeshua andaba en Galilea.
porque ahí estaban en su tiempo muchas de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Allí estaban muchos de los que se habían asimilado, muchos matrimonios mixtos. Entonces les dice a esos israelitas asimilados, regresen. ¿A dónde les diría que tenían que regresar? Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Aquí Yeshua hace algo muy interesante. Hace una diferencia entre él y el evangelio. Las dos cosas juntas. Marcos 16:15. Él les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Este es uno de los versículos de la teología de id, como dicen en la Biblia Reina Valera, id y predicad al mundo. Aquí la pregunta es lo que vamos a decir. Si queremos llenar un estadio y hacer una campaña evangelística, ¿qué les vamos a decir? Pues el evangelio. ¿Pero qué es el evangelio? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué será que el judío es el que menos quiere escuchar ese mensaje del evangelio? En el principio muchos de los judíos aceptaron. En el principio del libro de los Hechos dice que solo le predicaban a judíos. Los primeros que creyeron eran judíos en Pentecostés. Eran judíos tanto conversos como judíos. Entonces todo eso que la iglesia gentil surge, en Hechos 12, en Pentecostés, es un mito, porque ahí no había gentiles, había puros judíos y gentiles convertidos al judaísmo. Y fueron los primeros en creer, y después predicó Pedro y se convirtieron 3,000, y luego volvió a predicar y se convirtieron 5,000. Todos eran judíos. Con el tiempo en Antioquía fue donde empezaron a entrar gentiles y más gentiles, hasta que llegó el momento en que eran más gentiles que judíos. Y con 2,000 años de historia, pues ya son más gentiles que judíos los que han creído el evangelio. La pregunta sería, ¿será el mismo evangelio que predicaron los apóstoles al evangelio que se está predicando en estos tiempos por los televangelistas? No lo creo. Primera de Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. La pregunta es esta, miren. Predicando el evangelio de los apóstoles, el evangelio de 2,000 años después, de tradiciones y dogmas que nada tiene que ver con el evangelio. Y por último, ese es el versículo esperanzador. Porque si nos tuviéramos que esperar a el hombre para que difunda el evangelio verdadero, para que venga el fin, pues mejor esperaríamos sentados. Porque así como están las cosas, ¿crees que se pueda predicar el evangelio? Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios ha dado la oportunidad a los discípulos y a todos los que siguieron después de ellos. Pero al final el Señor, viendo que no se está predicando el evangelio verdadero, envía a un ángel que venga a predicar el evangelio eterno a todas las naciones. Así es que Él será el que se va a encargar de que esto sea cumplido. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. 52:8.
Bueno, para aclarar esto, el 7 dice, según del que dice a Sión, tu Dios reina. Del que dice a quién, a Sión. ¿Quién es Sión? La ciudad donde David unificó su reino. Esa es la ciudad de las 12 tribus. O sea, del que dice a las 12 tribus de Israel, tu Dios reina, tu Dios no se ha olvidado de ti, tu Dios te ama y tu Dios tiene un propósito para ti. Eso es lo que dice Isaías 52:7. 52:8. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Yahweh vuelve a traer a Sión. ¿Cuál es el evangelio? Que el Señor vuelve a traer a las 12 tribus que están en la dispersión. Ese es el mensaje principal. 52:9 de Isaías. Canten alabanzas, alégrense juntamente, soledades de Jerusalén, porque Yahweh ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. 10 de Isaías 52:10. Yahweh desnudó su santo abrazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Aquí cuando dice el brazo, su santo brazo, el brazo del Señor es una referencia simbólica del mediador, el que va a tomarlos. ¿Quién será? Pues el Mesías. Salvación en hebreo es Yeshua. Todas las naciones verán a Yeshua. 52:11 Isaías. Apártense, apártense, salgan de ahí. No toquen cosa inmunda, salgan del medio de ella, purifíquense los que llevan los utensilios de Yahweh. ¿Y cuál es el requisito entonces para regresar a Jerusalén? Apartarse. Tienen que salir de las impurezas de las naciones para poder entrar a la nueva ciudad restaurada de Jerusalén. Ya a partir del 13 empieza lo que se conoce en la profecía como el lugar santísimo de la profecía. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Después de ese capítulo, ¿qué sigue? 53. El siervo sufriente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y de ahí viene ese famoso texto que habla de aquel que fue despreciado. Pero ¿con qué propósito? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, en rescate por el pecado. Y ya vimos que es pecado. Por la transgresión de la ley, ¿qué dice? Verá linaje, verá esperma, semilla, linaje, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará el pecado de ellos. ¿Quién será a quien ese siervo sufriente habrá de redimir? Y lo acabamos de ver en Isaías 52, la cautividad de Sión. Los que fueron llevados, el reino de David. Así que, ¿qué es evangelio? ¿Acaso es esto el evangelio? En parte sí. Pero ¿esto qué significa? Eso es lo que generalmente se dice en parte por la teología cristiana, que es el evangelio. Pero esto tiene grandes implicaciones. 1 Corintios 15:1. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveraron, por el cual asimismo, si retienen la palabra que yo les he predicado, serán salvos, si no, habrán creído en vano.
¿Cuál será la palabra que Pablo predicaba a través del Evangelio? En el Evangelio va una palabra que hay que obedecer. Porque si no se obedece, si no se retiene, dice creíste en vano. Eso es lo que dice. Dice, por el Evangelio, si retienes la palabra que yo les he predicado, serán salvos o son salvos. Y aquí se traduce el tema de la salvación. Dentro del Evangelio va una palabra que tienes que retener. Si no la retienes, no eres salvo. Es así como lo marca Pablo, ¿no? 1 Corintios 15:1. Además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveraron, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que, si el Evangelio, como enseña la teología cristiana, si es así, si vamos a un mensaje evangelístico, ¿qué es lo que se predica? Cristo murió por tus pecados, acéptalo en tu corazón y serás salvo. Esa es la frase que todo evangelista te dice. Y eso, en resumen, es lo que se predica. Eso es lo que se escucha por evangelio. Entonces, si es todo el evangelio, Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día, entonces, ¿por qué Yeshua casi siempre lo mantuvo en secreto, que incluso sus discípulos no lo entendieron? Si el evangelio consiste en que Yeshua murió, resucitó al tercer día, ¿por qué Yeshua, que ya vimos anteriormente, que andaba en Galilea, y si se analiza todas las palabras que aparecen en rojo, ahí en la Biblia, en tu Biblia, que son palabras de Yeshua, aquí hay algo que notar. Algunas palabras de la Biblia, de tu Biblia, que aparecen en rojo, en letras rojitas, que supuestamente son las palabras de Yeshua, algunas les digo, algunas son las que dijo Yeshua. No todas, Ojo ahí. Lee todas las palabras en rojo. Memorízatelas si es posible. Y verás que muy pocas veces lo dice. Y cuando lo dice un poco velado. En pocas palabras, Jesús no anda diciendo el mensaje de los evangelistas. Él no dijo, me voy a morir por ustedes y voy a resucitar al tercer día. De hecho, en las pocas veces que lo dicen los apóstoles, le dicen, no, Señor, ¿cómo crees? Estaba totalmente fuera de su idea, apóstoles y discípulos, que Yeshua iba a morir. Esto estaba muy velado en las Escrituras. No lo dijo tanto que cuando lo vieron en una cruz, ¿qué fue lo que hicieron? Todos se fueron. Por ejemplo, los discípulos en el camino a Emaús, ¿qué iban diciendo? Lástima que no fue el Mesías. ¿Por qué? Porque en el entendimiento judío, ¿qué tenía que pasar ahí? A ver, tenía que reinar, tenía que echar fuera a los romanos, tenía que purificar el templo, para ellos, según, ¿no? Tenía que liberar a Judá del dominio extranjero y tenía que gobernar sobre las 12 tribus y tenía que instituir la ley a las naciones. Eso tenía que hacer el Mesías. Y si de pronto lo ven ahí muerto por Roma, pues dijeron, este no es el Mesías. Por eso cuando se les presenta a estos discípulos en el camino a Emaús, ¿qué les dice? ¿De qué cosas hablan ustedes? Pues de Yeshua Nazareno, ese varón poderoso. ¿Que tú no estás enterado? ¿Eres el único que no está enterado de lo que pasó? ¿Y qué dijeron sus discípulos? Nosotros pensábamos que este era el que habría de redimir a Israel. Pensábamos.
¿Y qué fue lo que les dijo él? Qué tardos para entender lo que los profetas habían escrito. ¿Qué fue lo que le preguntaban los apóstoles cuando ya se está despidiendo? Los que se reunieron ahí con él. ¿Restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Fíjense la pregunta. ¿Y qué fue lo que él les dijo? No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha determinado en una sola potestad, pero recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y diciendo estas palabras, dice que se empezó a elevar, una nube lo cubrió y se les apareció un ángel y les dice: varones galileos, ¿qué están viendo? Este Yeshua que ha sido tomado de ustedes de la misma manera descenderá. Así que vayan y anuncien estas cosas. Fíjense el mensaje que se les dio. ¿Cuál era el mensaje real? El difundir que Él pagó por tus pecados. Ese no era el principal mensaje que tenían que dar los discípulos. Aquí está muy claro. Anuncien estas cosas, les da una instrucción el ángel que apareció. Ha sido tomado de ustedes de la misma manera descenderá. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir nosotros. Que Él viene en su momento, que tenga que venir. Así como Él ascendió, así va a descender con la nueva Jerusalén. Totalmente claro el mensaje de este ángel. ¿Por qué no entonces los discípulos no lo entendieron si ese era el centro del evangelio? Si es que era de que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Quiere decir que el evangelio es mucho más que eso que se predica ahí, que predican los televangelistas. Prácticamente nos damos cuenta. Si el evangelio consiste en que Jesús murió y resucitó, entonces, ¿qué hay que obedecer? Si solo es creer que murió y resucitó, ¿cuánta gente cree que Jesús murió y resucitó? Como lo vemos en las películas de la Semana Santa, que por cierto, pues ya están muy cercanas, ¿verdad? A salir ahí en los programas de televisión. Cada año lo pasan por estas fechas de Semana Santa. ¿Y será que esa gente salva, como dice la Escritura, porque creen en eso? Entonces, ¿por qué tenemos lo que dice? Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Les pregunta. ¿Qué hay que obedecer del Evangelio de Dios? Según este versículo, estas palabras de Pedro. Si nada más es creer en Jesús, que Jesús murió y resucitó, ¿qué es lo que se le puede obedecer a eso? Según alguien, contésteme esa pregunta. Y entonces, pues tenemos la clave para que sepamos qué es el Evangelio. Y justamente aquel que se le dijo que se le iban a dar las llaves del reino, es toda una explicación, porque a Pedro se le dijo eso, pero Pedro entendió claramente. ¿Ustedes creen que Pedro entendió qué era el Evangelio? Vamos a ver qué dice en su carta, primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. ¿Sí se dan cuenta? Lo que al principio yo les leí, por eso les digo que me gusta mucho ese versículo. Pedro no se las sacó de la manga. Esas palabras no crean que se las inventó él, sino que las sacó de Isaías 48, como les dije al principio de este estudio.
Y a mí me gusta muchísimo porque esto exalta al Creador y le da honra. Cuando Pedro está diciendo esto, ¿qué palabra es la que existía? ¿A qué palabra se estaba refiriendo él? La Torá, los profetas, Antiguo Testamento, como le quieras llamar. Cuando cuando Pablo le dice a Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, que estudie y escudriñe las Sagradas Escrituras, las cuales le pudieran ser sabio para la salvación que es en Cristo. Y esas Sagradas Escrituras las ha estudiado desde la niñez. ¿A qué Sagradas Escrituras se estaba refiriendo? A la Torá, los profetas, los salmos. Y le dice, esas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación, Timoteo. En otras palabras, ¿te puedes salvar sin las escrituras? No. ¿Cómo? Pedro, pues ya sabemos, cita a Isaías 40, versículo 8. Primera de Pedro 1:24. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. ¿De qué se trata Isaías 40? Voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y venía la gente religiosa y le decían, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Y les decía, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntanse de corazón. No piensen en su corazón, porque el Señor puede hacer hijos de Abraham aún de estas piedras. Arrepiéntanse porque todo el reino de los cielos se ha acercado. Ya el hacha está a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Qué creen que le está diciendo Juan el Bautista? Y sigue leyendo Isaías 40, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas las palabras del Señor permanecen para siempre. ¿Y ya sabes de qué habla? De que el pueblo de Judá se había apartado de la instrucción de Dios, se había apartado de la instrucción divina y estaba creyendo en un montón de tradiciones y dogmas de hombres. Y lo que está diciendo el profeta Isaías es, regresen a la Torá, regresen a la palabra. ¿Por qué? Porque la sabiduría de los hombres es como la hierba del campo. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. La religión, tradiciones de los hombres son cambiantes. Y fíjense bien, aquí lo que dice Pedro. ¿No se ve más claro? Hasta ahorita lo vas a ver bien claro si no lo has visto claro. Fíjate. Primera de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. ¿Qué es lo que anuncia el Evangelio? Anuncia la Torá, instrucciones divinas. Esto es lo que el Evangelio tiene que anunciar. Si el Evangelio no anuncia esto, entonces, ¿qué está anunciando? ¿Alguna vez has probado una comida y se ve deliciosa? ¿No has ido a algún buffet y ves muchas comidas diferentes y se te ve tan delicioso y tienes tanta hambre y le das una probada y te quedas? Mas sin embargo, pruebas comida de esa misma que tú estás viendo en el buffet, comida como panecillos de azúcar, ¿sí? Ves unos que son como orejas pequeñas, llenas de azúcar encima.
Y ves unos panes también de mantequilla. Todo eso, toda esa comida, ¿verdad? Hay mucha más, pero yo te estoy dando un ejemplo de esa comida. Tú la pruebas, pero no tiene más que pura azúcar y pura harina refinada. Y tú te lo comes, pero no te nutre. No tiene nada, ese alimento que tú estás comiendo en ese momento, esas galletas, esos panecillos, no tiene nada de nutrición. Así es lo mismo con esto. Si el Evangelio no anuncia eso, ¿qué está anunciando? Si no anuncia la Torah, las instrucciones divinas. ¿Qué se le quitó al Evangelio que no nutre actualmente? Pues se le quitó lo que nutre, lo que cambia, se le quitó lo que transforma. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Y ahora puedes entender por qué mucha gente no cambia? Ya recibió a Cristo muchas veces y sigue siendo la misma persona. Se emociona un rato y luego sigue siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque se le quitó al Evangelio la sustancia y solo te dicen, cree y recíbelo en tu corazón. Ya no hagas nada, ya lo hizo Él, el Mesías, todo por ti. Se le quitó toda la sustancia, todo lo que nutre a ese mensaje. ¿Sí vieron por qué entonces la gente no quiere la Torá y rechaza la Torá? Este es uno de los ejemplos claros que podemos tomar para que esto esté pasando. Esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué son tinieblas? Ausencia de luz. ¿Qué es luz? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿De qué manera el joven se puede apartar de tropezar? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado mis dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Salmo 119. Este tiene unas propiedades curativas. Este salmo son propiedades nutritivas. Las propiedades de transformación de vida, que es la Torah. David dijo en aquellos tiempos, tiempo es de actuar, que han invalidado tu Torah, han desechado tu Torah, desechado tu instrucción, han desechado tus leyes. Así que, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué contiene el Evangelio? Vamos a ver a otro monje encerrado para que veamos que sí hay monje encerrado. En lugar de gato encerrado, sí hay monje encerrado. ¿Quién trataría de cambiar los tiempos y la ley? Roma. Veamos qué dice Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moshe? 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Es la historia del pueblo de Israel al salir de Egipto. Es la historia de todos nosotros. Eso es lo que vamos a experimentar en nuestro llamamiento de salir de entre las naciones. De salir de la fe de las naciones y volver a la fe de Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, lo que dice, estos salieron de Egipto, pero ¿todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida? No, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los que entraron? Sigamos leyendo 3:18 de Hebreos.
y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La palabra clave. ¿A quiénes les juró? ¿Ustedes no van a entrar a la tierra prometida? La carta de Gálatas es un requisito para que tú sepas si vas a entrar a la tierra prometida o no. Más vale que de una vez sepas si vas a entrar y digas, no entré. Más vale que sepas ahora. Y que quieras entrar. Hebreos 3:18. ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. 4:1 de Hebreos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Palabras maestras aquí de este escritor de Hebreos. ¿Quiénes son ellos a los que se refiere aquí? A los que salieron de Egipto. Entonces aquí podrían entrar en shock Reina y los traductores de la Biblia cristiana, ¿verdad? Que era Casiodoro de Reina, ¿no? Era Casiodoro, era Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Esos son los nombres de esos traductores de la Biblia cristiana. ¿Cómo se les predicó el evangelio a los israelitas? Muéstrame en una escritura de la Torá de Éxodo, ¿dónde está escrito que se les dijo que Cristo murió y resucitó al tercer día por sus pecados? ¿Hay algún texto que diga eso en el evangelio de Éxodo? ¿Ahí en el Éxodo? Entonces, ¿cómo es que aquí dice que a aquellos se les anunció la buena nueva? Este es el gato encerrado, el monje encerrado que les decía. Buena nueva que está haciendo referencia a los israelitas saliendo de Egipto. 4:1 de Hebreos. Temamos pues no sean que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Perdón, siempre esa palabra es que tiene una Z allí y yo a veces me confundo cuando tiene Z intermedia entre las palabras. Es parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra que se utiliza como buena nueva en griego es la 2097, ya lo miramos en el estudio anterior, y también comenzando este estudio también se los volví a introducir. Evangelio, que es gospel en inglés. Aquí vemos otra vez como lo vimos ahí en la palabra iglesia, que es eclesia también. Sabemos que es en el griego. Porque aquí no se lo tradujo como evangelio. ¿Por qué le puso buena nueva? Buena nueva le pusieron. Hebreos 4:2. Porque aquí miren, les voy a aclarar algo. En la teología católica cristiana el evangelio es a partir de Cristo. Pero aquí dice que a los israelitas se les predicó el evangelio. Pero también dice que no les aprovechó, porque no fue acompañado de fe. Ahí en los que lo oyeron, en ese tiempo. Entonces, ¿qué se les predicó? Pues hay que analizar la historia. ¿Por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? ¿Qué fue lo que desobedecieron? La Torá, eso es lo que desobedecieron, la ley y la instrucción de Dios. Entonces, la palabra que les estoy diciendo, Evangelio 2097, G2097 del Strong y G32,
To announce good news. Para anunciar buenas noticias. Y luego sigue en la definición. Lo ponen entre paréntesis, evangelize. Especially the gospel. Especialmente el evangelio. Declare, bring, declare, show, good, the gospel. Esa es la definición. Tenemos entonces que a ellos, israelitas, entre paréntesis, se les predicó el buen mensaje, pero no lo recibieron. No les aprovechó porque no lo obedecieron. Por eso dice, temamos. No sea que también nosotros lo escuchemos y no lo obedezcamos. Entonces, ¿qué hay que obedecer? Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Te salvó de tus pecados? Entonces, ¿perseveras en el pecado? ¿Sigues transgrediendo la ley de Moshe? Pablo concluye diciendo algo muy fuerte, que considerando que está prohibido maldecir a los hombres que son hechos a imagen y semejanza de Dios, tú no puedes maldecir así nada más. O sea, Pablo tuvo que tener un fundamento muy fuerte para decir lo que dice en Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Pablo tuvo que tener un respaldo, una autoridad muy fuerte para decretar estas maldiciones aquí en Gálatas.